Muy bien, si les parece bien, vamos comenzando con lo que viene siendo la lectura. Vamos a estar leyendo hoy lo que viene siendo el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 y vamos a ver desde el versículo 41, que fue donde nos quedamos ayer, el 40 que terminamos, hasta el 48, ¿ok? Para que estén ahí en sus Biblias. Juan capítulo 6, versículo 41, hasta el versículo 48. Eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy, para que lo tengan ahí en sus Biblias. Vamos a orar y agradecer a Dios y comenzamos ahora sí con lo que viene siendo la lectura, si les parece bien. Vamos a orar. Padre celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, gracias te damos que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, también en la tierra. Y cuídanos, Padre, cuídanos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, dice de la siguiente manera la palabra del Señor, Juan capítulo 41 al 48. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y luego, ahora sí, vamos a ir analizando lo que viene siendo esta parte de la Escritura, lo que vienen siendo las palabras de Jesús en cuanto a estos textos. Vamos de nuevo. Capítulo 6, versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y aquí empezamos con varias cuestiones. Número 1, la perspectiva humana. Es muy normal para nosotros no tener conciencia de lo que pasa en la vida espiritual o en el ámbito espiritual, pues el espiritual no es percibido por el terrenal. Acuérdense lo que dice la Escritura incluso en Corintios. Dice que el hombre terrenal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, pues se han de discernir espiritualmente. O sea, no hay manera de que una persona que no haya nacido de nuevo pueda entender los temas, las cosas y recibir con conciencia lo que el Señor hace, por así decirlo. A mí me gusta esta comparativa porque se nota mucho cuál es la perspectiva que tiene cada uno de los escritores. Por ejemplo, en el libro de Juan vamos a estar viendo más adelante cómo cuando Jesús está a punto de ser arrestado o quieren matarlo, cuestiones por el estilo, dice justamente Juan: pero no lo mataron o no lo atraparon porque aún no llegaba su hora. Mientras que, por ejemplo, cuando vamos a Mateo o a Lucas, sí te justifican el por qué no lo atraparon, no lo atacaron, etcétera, etcétera, diciendo: y no lo atacaron porque el pueblo lo tenía por profeta y temían ser apedreados, o no lo atacaron porque no encontraban cómo acusarle, o sea, como que te lo justifica humanamente. Entonces ahí vemos dos perspectivas diferentes y dos públicos diferentes a los que se escribieron estos evangelios. Primero, los primeros fueron escritos para los incrédulos, para que aquellos que no entienden cómo son las cosas de Dios vayan entendiendo poco a poco la palabra de Dios. Mientras que en el Evangelio según San Juan es un evangelio
que al final de cuentas les está dirigido a los creyentes, de tal manera que al final Juan justamente menciona: y estas cosas os hemos escrito para que creáis y tengáis vida, hablando justamente a los hermanos. Y esta parte es bien importante, porque Juan tiene conciencia y expresa las cosas como lo haría una persona que tiene conciencia del plan espiritual de Dios. Por eso dice, no lo arrestaron, no lo mataron. ¿Por qué? Porque aún no llegaba su hora. O sea, no era el plan de Dios todavía. Mientras que Mateo y otros evangelios te hablan directamente como en un ámbito físico, explicándote y justificándote el por qué no fue atrapado. Porque en ese momento el pueblo hubiera podido apedrearlo si ellos tenían miedo de eso, porque Jesús escapó de ellos, escapó de sus manos, porque empieza a dar la justificación del porqué de las cosas que humanamente suceden, a pesar de que espiritualmente ya estaban planeadas desde antes. Por eso mismo es que cuando Jesús también les habla de varias cuestiones, Él les enseña de manera espiritual, y ellos muchas veces lo entienden de manera terrenal, de tal forma que, por ejemplo, les dice del pan, ¿no? De que cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos no traían pan, y en ese rato su perspectiva está hablando de algo terrenal. Y como está hablando de algo terrenal, ellos empiezan su discusión de que es porque no trajimos pan. Y no, Jesús se molesta, Jesús se molesta porque no le entienden, porque Él no está hablando del pan, sino del término de el pecado. ¿Por qué? Porque Él mismo les dice: ¿cómo se pueden seguir preocupando y molestando y creyendo que a mí me molesta que ustedes no traigan pan, si tan solo con 5 panes alimentamos a 5,000 personas? Entonces, hay que entender este tipo de situaciones para que podamos comprender cómo funcionan las cosas, porque así como estos en su humanidad decían: oye, pero nosotros sabemos que Jesús nació de María y que tiene hermanos, y sabemos de dónde viene, de qué ciudad viene, lo vimos crecer, ¿cómo puede decir que viene del cielo? Pero Jesús les estaba hablando de un misterio que va más allá de lo que ellos podían ver, ya que nosotros tenemos conciencia por medio de la Escritura que primeramente un ángel apareció a María, que segundo el Espíritu Santo descendió en María, y que no hubo necesidad de tener una relación para poder quedar embarazada, sino más bien que era el Espíritu Santo el que justamente provocó esto, mostrando de dónde venía y qué fue lo que plantó en el estómago, en el embarazo de María. Y era justamente el Espíritu de Dios. Y perdón, un segundo. Y eso no se podía comprender a menos que hubiera fe y hubiera Espíritu Santo. Algo que en los judíos, al menos de este tiempo, no había, ni había manera de que ellos lo recibiesen. Sin embargo, nosotros no podemos ser tan incrédulos en general y tener ese tipo de perspectiva humana, sino más bien ir más allá. Debemos tratar de ir más allá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, al estar concentrados en lo terrenal, al no mirar lo espiritual, podemos ver una persona que, por ejemplo, vivió en drogadicción, no sé, cometió crímenes, incluso hasta cierto punto te lastimó a ti en algún momento. Y viene a Cristo, Cristo le restaura, Cristo le hace nacer de nuevo, Cristo le convierte, pero genuinamente lo hace. Y nosotros seguimos sin poder ver bien a esa persona, todo porque nuestra perspectiva sigue en lo humano. De manera que no cumplimos con lo que dice Pablo cuando les escribe a los corintios y les dice: si a alguien conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Incluso si a Jesucristo conocimos según la carne, ya no le conocemos según
la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, lo que pasó en la carne viene dejando de tener importancia cuando hay un nacimiento nuevo, porque inmediatamente de eso es donde viene el clásico versículo que ya conocemos: el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso, justamente ese entendimiento, viene a raíz de vivir conforme a lo espiritual, entender lo espiritual por medio de la fe y por medio de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Porque así entonces de verdad podemos ver una persona transformada, una persona que no es la persona que era. Dejamos de tener esa visión terrenal y empezamos a ver las cosas de manera espiritual. Tú naciste de nuevo, tú no eres la persona que eras. Ahora yo lo entiendo. Y claro, eso, vuelvo a lo mismo, solamente sucede cuando nosotros mismos tenemos conciencia del Espíritu de Dios. Cuando no, nuestras justificaciones van a ser muchas. No, ¿cómo puede predicar si en su momento se drogaba? ¿Cómo puede decir si en su momento, no sé, se casó tantas veces y se divorció? ¿Cómo puede ser salvo si mira lo que le hizo a tal persona? Y sí, vemos las cosas de manera terrenal al final de cuentas, y no comprendemos las que son del Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos vivir así, hermanos. Nosotros sí tenemos que entender lo que viene siendo lo espiritual. Por eso Jesús, aunque les decía quién era Él, ellos decían, ¿cómo va a ser el pan si nosotros tenemos perspectiva de que Él nació de María y que Él es un humano? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Claro, no lo entendían, no comprendían que Él les estaba hablando de algo más allá del plano terrenal. Algo que ellos no podían ver con sus ojos, pero que podían recibir por medio de la fe, pero no lo podían comprender. Y dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto es lo que hablábamos justamente el día de ayer, no sé si se acuerdan, de que ninguno puede venir a Dios si no es de antemano escogido por Dios, porque es a través de Él que nosotros recibimos la verdad del Espíritu Santo, quitando la venda de nuestros ojos y quitando de encima de nosotros esa oscuridad, mostrándonos la luz del Evangelio a través de su verdad, algo que desafortunadamente con ellos no pasa porque están cegados. Si se ponen a investigar ahorita cómo está el tema de los judíos y Jesús, les va a entristecer mucho, porque se van a dar cuenta que muchas veces nada más tienen incluso como tabú ese nombre. Hace no mucho, yo creo que unos 2 meses, me tocó ver un video justamente que hablaba de eso. Era un muchacho que iba de viaje a Judea y se anima a hacer unas preguntas sobre Jesús. Y pues la gente, muchos de ellos ni conocían quién era Jesús, otros nada más habían escuchado y de lo que habían escuchado no podían ni siquiera creer en él. O sea, allá en Israel sobre todo, el nombre de Jesús es un tabú. Nadie te puede enseñar quién es Jesús, nadie te puede enseñar su evangelio, nadie te puede hablar de ello, porque inmediatamente es tomado por hereje, inmediatamente es tomado por alguien desagradable, porque ellos entienden que Jesús era profeta, pero no entienden esto que está mencionando Jesús, yo soy el pan del cielo, porque eso solamente lo puede entender aquel que ha alcanzado el entendimiento por el Espíritu Santo. Ninguno de los que están en conciencia de la palabra va a entender nada de la palabra si no quita sus ojos del término terrenal. Les doy otro ejemplo. Pablo más adelante dice que ayuden a los que se dedican a la palabra del Señor y que no se enojen porque él viva justamente de la palabra del Señor. Incluso menciona, ¿acaso no leísteis lo que está escrito? Porque también la Biblia lo dice, no pongas bozal al buey que trilla.
Dice, ¿acaso Dios lo dice por los animales? ¿Tiene cuidado de sus animales? Dice, ¿tiene más cuidado de los animales? No, sino que por nosotros está escrito. Porque el que ara debe arar con esperanza de recoger, y el que trabaja con esperanza de recibir. Entonces, él menciona justamente algo que, si nosotros lo leemos con una perspectiva terrenal, decimos, ok, simplemente habla de los bueyes. No pongas bozal al buey que trilla. Allí, hasta ahí se queda la enseñanza. Pero el que es espiritual recibe la enseñanza completa. No solamente dice, no pongas bozal al buey que trilla, sino que está hablando de un término de el que trabaja tiene derecho a recibir de su trabajo la ganancia. El que trabaja con tal cosa tiene derecho de tomar de su propio trabajo y recibir de ello. Eso es lo que estaba expresando ese texto, que no es correcto que le neguemos el disfrutar a la gente de su propio trabajo. Por lo mismo, ahí notamos justamente esa diferencia entre el que vive en lo terrenal y el que vive en lo espiritual. El que está consciente de las cosas que van más allá de lo que tus ojos ven, y el que simple y sencillamente tiene la vista muy corta. ¿Por qué? Porque no entiende al Espíritu de Dios. Por eso mismo es que es necesario que Dios nos escoja de antemano para nosotros poder tomar justamente de Dios ese tipo de perspectiva. Así que, hermanos, dejemos esta idea de cómo funcionan las cosas terrenales y tratemos de enfocar nuestra vista en las cosas que van más allá. Porque luego estamos preocupados por lo material, por tener, lujos y cosas demasiado rebuscadas, y no nos damos que el mayor lujo y de mayor valor lo tenemos aquí a la mano. No nos damos cuenta que esto que está aquí escrito tiene más valor que toda tu casa, que puedes agarrar todos tus beneficios, todos tus objetos de valor, todo lo que tú tienes, todas tus pertenencias, juntarlas en un lugar y venderlas, ni siquiera de una manera directa, sino hacerlo por medio de, ¿cómo se llama esto? Que es como, yo ofrezco 100 y luego el otro dice, yo ofrezco 200, subasta. Puedes ofrecer cada uno por subasta multiplicando sus precios 5 veces, y ni con eso vas a lograr alcanzar el valor que tiene cada una de las palabras que están escritas en este libro. Ni con todo eso. Pero ¿sabes algo? Nada de eso lo podemos valorar si seguimos viviendo en lo terrenal. No por nada Jesús le dice a un hombre, a un muchacho que era rico, le dice, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Tú crees que Jesús le hubiera dicho eso si el hecho de seguirlo a él no tuviera mayor importancia y relevancia que lo que ese muchacho tenía? Porque dice, está escrito, si yo por ejemplo vendo todas mis pertenencias, pues yo no me hago rico. ¿Por qué? Porque mis pertenencias son pocas. Pero ese hombre, ese muchacho, dice que era muy rico. Y aún con todo y eso, Jesús le dijo directamente, vende todas tus cosas, dale a los pobres y ven y sígueme. ¿Por qué? Porque a diferencia de ese muchacho que tenía puestas las cosas en las cosas terrenales y decía, no, es que es demasiado el valor que tiene todo lo que tengo, Jesús sí tenía conciencia de que la palabra que él daba era más valiosa que todo lo material. Y eso no se puede entender, vuelvo a repetir, si no se ve con el Espíritu Santo, si no se entiende con el Espíritu de Dios. Entonces es bien importante este tema para que nosotros tengamos conciencia y podamos recibir justamente de Dios esta corrección de vista, ¿no? De esta perspectiva tan humana que muchas veces tenemos y que no nos conviene, simplemente no nos ayuda. Menciona en el versículo 45. Escrito está en los profetas.
y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y aquí hay algo muy interesante, porque luego dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y es muy interesante, ¿saben por qué? Porque más adelante vemos que le dice a Tomás, ¿por qué es a Tomás? Le dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. O sea que el que ha aprendido de las palabras de Jesús y lo hace con atención, recibe a Jesús porque entiende con atención y con seguridad quién es Él. Y sean todos enseñados por Dios. Y más adelante dice, ustedes tienen un maestro, el Cristo, dando a entender justamente la unidad que tiene con el Padre, siendo la autoridad del Padre la que le fue otorgada a Jesús. Por eso mismo justamente habla de que a menos de que hayan escuchado con atención en lo espiritual y hayan sido hayan recibido la palabra de Dios, de otra manera no pueden venir a Cristo. O sea, no pueden, no hay manera. Dice, y entonces se expresa, no que alguno haya visto al Padre, sino el que descendió del cielo, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo, dice el Señor, soy el pan de vida. Entonces, ahí vemos otra cosa más que me gustaría ir recalcando. ¿Qué pasa cuando... Sí estamos ahí, ¿verdad? Porque creo que por un segundo vi que se había ido al internet. Pero no sé si seguimos ahí. Sí, yo creo que sí. Va. ¿Qué creen que pasa, hermanos, si nosotros no comemos? Obviamente primero empieza la desesperación. Es lo primero que empieza, la desesperación. Por cierto, gracias a los que están dando tap. Saben que eso ayuda mucho a los devocionales. Decía, primero empieza la desesperación por el hambre. Luego, la muerte. Ahora, yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué crees que pase si tú dices estar con el Señor, pero nunca has probado ni comido del pan de vida? En ese caso, somos esas personas que llegan delante del Señor y le decimos, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque estar con el Señor no significa leer la Biblia, no significa orar, no significa solamente decir, ay Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Estar con el Señor es recibir de Él la vida eterna. Y eso va más allá solamente de la lectura. O sea, no es que no se lea, es que va más allá de eso. El estar con el Señor va más allá de solamente hincarse y decir algunas palabras al aire. El estar con el Señor es una comunión real. No es leer la Biblia, es escuchar la palabra de Dios. No es orar, no es hincarse a hablar, sino orar y platicar con Dios. No es decirle Señor, Señor, es demostrar que Él es tu Señor. El vivir, el comer del pan de vida que es Jesucristo, no es decir las cosas superficialmente, es hacer las cosas a lo profundo, en el espíritu. Por eso mismo vemos una cuestión de ahí de la misma escritura que llega a mencionar y decir que estaban muchos reunidos donde estaba Jesús y estaban todos apretándole, pero una mujer que tocó el manto de Jesús
Dice que esa fue la que llamó la atención de Jesús porque salió poder de él. Y entonces él se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque todos ahí estaban haciendo exactamente lo mismo. Todos estaban tocando a Jesús. Pero solamente esa mujer, a través de la fe, tocó al Espíritu de Jesús, recibiendo de él sanidad. Muchos van a leer la Biblia. Muchos van a estar al lado del pan de vida, pero pocos van a escuchar la voz de Dios. Muchos van a estar en la congregación del Señor, en la iglesia. Muchos van a estar ahí. Pocos van a ser verdaderamente parte del cuerpo de Cristo. Muchos van a hablar de Jesús. Pocos van a hablar de alguien a quien conocen. Hay que aprender a comer del pan de vida y no solamente a hablar de él, sino a comer de él. Como el que habla de una serie de la cual le contaron. El que habla de una serie de la cual le contaron es muy diferente del que habla de una serie que vio, que escudriñó, que revisó, que volvió a rever y entendió cada detalle cinematográfico de la serie que vio. Es muy diferente una cosa a la otra, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esa es una pregunta importante. Porque hay muchos, de verdad, lo he visto, hay muchos aquí, y digo aquí, en este mismo devocional, que están escuchando palabra del Señor hoy. Y de muchos de ellos nada más están recibiendo mi palabra. No sé si me explico. Muchos de ustedes están recibiendo la palabra de Josué, no la de Dios. Pero unos pocos de ustedes están entendiendo el ámbito espiritual y están recibiendo del Señor palabra, enseñanza y verdad. Y todos están escuchando lo mismo. La gran diferencia es la fe y el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Aquellos que hemos creído en el Señor y le hemos aceptado como Señor y Salvador. Ese Espíritu Santo es el que permite que los que están aquí, algunos de los que están aquí, no estén escuchando la voz de un muchacho que está hablando por internet, sino la voz de Dios que está siendo reflejada a través de este muchacho, que va y termina siendo totalmente diferente. Porque muchos aquí escuchan la palabra de Dios y luego que se van a su casa, luego que se termina el devocional, siguen su vida como si nada. Pero unos pocos de aquí, después de haber escuchado la palabra del Señor, regresan a su casa, se acaba el directo, vuelven a su vida normal, pero ellos no vuelven a ser el mismo, ni los mismos. ¿Por qué? Por la diferencia de comer el pan de vida y no comerlo, de ver las cosas con la mirada terrenal o de verlas con la mirada espiritual. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y si nosotros queremos dejar de vivir de manera terrenal, hay que empezar a despojarnos de cosas que nos alejan de Dios y empezar a darle valor a las cosas que realmente lo tienen. Por darles un ejemplo, voy a voltearlo un segundo. A ver, ahí está. Aquí mismo lo dice, lo pueden leer. Este libro no será vendido. Esta es una pequeña Biblia, muy pequeña. O sea, si lo abrimos vemos que la letra es muy pequeña, que tiene solamente el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Está hecha de un material bonito. Se ve que es de buena calidad, aunque no de calidad excelente.
Y este es un celular Moto G, no me acuerdo cuál es específicamente. En este caso solamente necesitas repararle una cosita y ya estaría funcionando a su 100%. Un celular que, por cierto, puede tener videojuegos, video, películas, incluso la aplicación de la Biblia. Ahora, si yo pongo la perspectiva de una persona, ¿qué tiene más valor? ¿Esto o esto? Incluso mi perspectiva. Entre esto y esto, generalmente el valor que le vamos a dar es al celular. A este. Es a lo que le vamos a dar más valor. Pocos van a entender que esto tiene más valor. Pero aún entre esos pocos que entienden que esto tiene más valor, no han entendido. Así que les voy a explicar todavía más a profundidad. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarían si yo agarro y lo dejo caer? O encima le pongo algo frío o caliente. Muchos se molestarían. Si vemos que se le rompe parte de la tapa, si vemos que se le rompen algunas hojas o se le manchan, y nos enojaríamos. No, estás diciendo que tiene exageradamente demasiado valor. ¿Cómo la tratas así? Porque están viendo esto y no están entendiendo lo espiritual. Aún entre los que se creen capaces de entender lo espiritual, no lo están entendiendo. Esto no tiene valor por el material. Esto no tiene valor por las hojas. Así físicamente, esto no tiene valor. Es más, si lo lees, tampoco tiene valor. ¿Sabes cuándo es que esto agarra valor? ¿Sabes cuándo esto tiene importancia? ¿Sabes cuándo es que el valor de esto supera el de un teléfono y el de cualquier otra cosa? Cuando lo que está escrito lo recibes al corazón y lo llevas a la obra. Es ahí que entonces esto tiene valor. La manera de valorar la palabra de Dios no es cuidarla, limpiarla todos los días, de evitar que se rompa o se manche, no rayarla. No. La manera de valorar la palabra del Señor es escuchándola y llevándola a la obra. Esto tiene el valor que tiene, no por el material que tiene, no por ser un librito, no por estar en mis manos, no porque pueda o no ser azotado, golpeado o que se caiga o no. Esto tiene valor ni siquiera por la tinta gastada. Tiene valor porque lo que a través de la tinta gastada, porque a través de lo que fue impreso, porque a través del material que no es de la más alta calidad, está escrito un mensaje que para los oídos no es suficiente, pero que dentro de todas estas palabras hay algo más grande que llega hasta el espíritu de las personas. Dentro de esta palabra está el testimonio de salvación por Jesucristo. Ese es el valor que tiene esto, que lo hace ser más valioso que cualquier otra cosa natural, terrenal y material. Porque no quiero que confundan. Porque luego van a decir, uy, sí, a ver, si te dicen, te regalo este celular y te regalo esta Biblia, ¿qué prefieres? Obviamente, iríamos por el celular, incluso yo. Aquí se descarga la Biblia sin ningún problema. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es a lo que me estoy refiriendo de que si yo tengo este celular y tengo esta Biblia, y en este celular no tengo nada que sea para Dios, ese celular pierde valor. Aquí, mínimo, todo es de Dios y todo es para Dios. Pero si yo esta Biblia ni la leo, ni la recibo, ni la escudriño, ni le hago caso, aunque esta Biblia en su totalidad sea de y sobre el Señor,
pierde valor. Pierde el valor y entonces me sale más rentable un celular. Porque tener la Biblia, para no leerla, hace que pierda todo su valor. Pero, ahora llegando a este punto, si yo sí la leo, y la leo, y la leo, pero no la llevo a la obra, tampoco tiene valor. ¿Por qué? Porque estoy siendo un oidor olvidadizo. Es más, al contrario, es un valor negativo. Porque si yo recibo la palabra, si yo leo lo que dice, soy más condenado que el que no. ¿Por qué? Porque yo lo leo, lo entiendo, lo recibo y no lo hago. Entonces soy culpable de eso. Pero si yo la leo, si yo la tengo y la leo, y no solamente la leo, sino que también la llevo a la obra, esto se vuelve la cosa más valiosa del mundo. Esto se vuelve lo que no se puede comprar con dinero. Pero para eso, ¿qué necesito? Dejar de ver lo terrenal, dejar de vivir en lo terrenal y empezar a hacer las cosas conforme al Espíritu de Dios. Entender las cosas conforme al Espíritu de Dios. Porque el valor de la Biblia no nace ni del material, ni de la tinta, ni siquiera de las palabras que están escritas. El valor de la Escritura nace de lo que hace en nuestras vidas. Ahí es de donde nace el valor de la Escritura, cuando nosotros no solamente la leemos como un libro, sino como lo que es, palabra de Dios. Allí es cuando tiene validez, allí es cuando tiene valor. Porque hay mucha gente que se cree espiritual y no lo es. Mucha gente que se cree espiritual y no lo es, que ves que llegas a su casa o él llega a la tuya y estás con tu Biblia. Voy a tratar de acomodarlo así para que lo vean. Ahí está la Biblia y llegas y sí, no sé qué, y pones algo encima. Y la persona brinca de inmediato. ¿Qué haces? No pongas cosas encima de la palabra de Dios. Es santa, debes respetarla. Pero ves su vida y él tiene su Biblia bien cuidada, pero su vida está totalmente alejada de Dios. Ahí estamos viendo que quien no respeta la Biblia no es el que puso algo encima de ella, sino el que a pesar de conocerla no la lleva a la obra. Ese es el que no le dio valor a la Biblia y a la palabra de Dios. Ese es el que menospreció la palabra de Dios. No el que usó el material y el libro en el cual están escritas las palabras. Porque luego también entramos en esta situación cuando vemos la Escritura. Cuando Moisés llega con los israelitas, después de que les hago el pequeño recuento para que más o menos me entiendan. En Israel pasó una cosa cuando estaba Moisés. Moisés subió al monte Sinaí, si no me equivoco, a encontrarse con Dios. Y Dios le había encargado que llevara 2 tablas de piedra y las llevó. Y dice la Escritura que con el dedo de Dios fueron escritos los 10 mandamientos en esas tablas, las cuales Moisés bajó. El problema es que el pueblo, como no veía ni sabía qué es lo que estaba pasando con Moisés, decidieron hacerse dioses para ellos mismos. Y al hacerse los dioses empezaron a celebrar a sus dioses paganos en el campamento. De manera que cuando va llegando Moisés, ve la idolatría de Israel y enojado tira las tablas y las tablas se rompen. Muchos he escuchado yo que hablan de que Moisés allí se equivocó, que lo hizo mal, que por eso Dios se enojó con él. Y no entienden que en la Escritura en ningún momento Dios le reclama a Moisés como molestia el hecho de que haya roto las tablas. Sí le dice, ¿no? Tienes la responsabilidad ahora, y le dice, trae otras 2 piedras para escribir lo que estaba escrito en las otras 2 piedras que rompiste. Pues era necesario.
Pero en ningún momento ves tú que Dios se enojase porque Él rompió las piedras. Pero muchos saltarían en su propio entendimiento espiritual, pero realmente simplemente entendimiento terrenal, y dirían: no, pero ¿cómo se atreve ese Moisés a romper las tablas? Yo jamás las hubiera tratado como cosas santas. Y sí lo eran cosas santísimas. Pero de nada te sirve cuidar las piedras, limpiarlas, tenerlas bien cuidadas, las piedras del pacto, si al final de cuentas solo haces eso y no la llevas a la obra. No cumples lo que está escrito. No guardas en tu corazón cada una de las palabras que están escritas. Si tú no haces eso, de nada te sirve cuidar lo que Dios te dio, si no haces las cosas como debes. Por eso el que recibe luego un aumento o más entrada de dinero, termina en su perspectiva de: ahora que tengo más dinero, voy a dar más diezmo, voy a dar más ofrenda, y por eso Dios me va a bendecir más, porque eso es lo que Dios quiere. Pero no extiendes tu mano al pobre, no extiendes tu mano al necesitado. Cuando das a la iglesia, no das con un corazón recto delante de Dios. Al contrario, lo haces por compromiso o por avaricia, por conseguir más, por pensar que Dios te va a dar más. Terminas, aunque, voy a ponerlo en esta perspectiva, aunque limpiando bien y cuidando bien las tablas del pacto, terminas dañando más la palabra del Señor. ¿Todo por qué? Porque no sabes llevarla a la obra. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que empezar a percibir, a poner atención a lo que es espiritual, a las cosas que correctamente y rectamente son espirituales. Tenemos que aprender a vivir como espirituales. Y esa sería la palabra del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a aclarar las preguntas o dudas que traigan. Y vamos a poner otra vez los comentarios justamente para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, Padre mío, Padre nuestro, de recibir tu palabra, de atender a lo que tú tenías para decirnos hoy, Señor. Padre nuestro, te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Dudas, preguntas, hermanos? De una vez, De una vez se pueden hacer sus dudas o preguntas. Y por cierto, gracias a la gente que está dando like, a los que están compartiendo, a los que están interactuando, se les agradece de corazón. Tratemos de llegar, si es posible, a los 10,000 corazoncitos antes de que acabe el devocional. Y fuera de eso, pues nada, simplemente gracias a Dios que nos permite justamente recibir su palabra el día de hoy. Gran devocional, fue un gran mensaje. Me alegra que les haya llegado. Gloria al Dios vivo. Amén, amén, amén. ¿Preguntas, dudas, hermanos? De una vez. Todo bien, me imagino, ¿no? Va, perfecto. Todo bien, excelente, excelente. Pues hermanos míos, siendo el caso, yo me voy despidiendo. Me alegra mucho el corazón saber que les ha llegado la palabra, que les ha sido de bendición, de que no ha habido dudas o pregunta alguna. Si hay dudas, avísenme, es necesario que no se queden con esas dudas. Y espero que lo puedan recibir, como dije anteriormente. Me gustaría decir y me gustaría decirles de corazón que todos aquí estamos encaminados en el Señor, pero no, yo sé que hay muchos aquí que escuchan la palabra
y aún así no la reciben, porque en su vida siguen diciendo groserías, siguen comportándose igual, siguen vistiéndose igual, siguen teniendo la misma ignorancia en cuanto a la palabra. Pero yo sé y tengo confianza que de los pocos que sí se han comprometido con el Señor a escuchar la palabra de Dios, aquí mismo o en cualquier lugar, van a poder ver justamente un cambio en su vida. Y eso es lo que a mí me interesa, llegar a esas personitas que necesitan esa palabra para dar ese paso y cambiar su vida de a de veras, no superficialmente, sino en un corazón verdaderamente entregado a Dios. Y bueno, al menos ese es mi deseo con todos ustedes. Y nada, me alegra mucho que estén por acá. ¿Qué dice? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿A qué te refieres, Isa? Yo tengo una pregunta. ¿A qué te refieres, Isa? A los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nos ve como a hijos. Nos ve como ve a Jesús. Es como la perspectiva que muchas veces se dice, pero para ser más claro, la justicia de Jesús es puesta sobre nosotros. De tal manera que aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, somos hechos parte del cuerpo de Cristo y por tanto, Él nos ve como a su Hijo unigénito, a ese varón perfecto. Así nos ve. A los que no y los que rechazan a Jesús, los ve como lo que son: hombres pecadores, mujeres pecadoras, blasfemos y bueno, alejados de todo bien. Misericordia, lástima o amor. Amor, con amor. Si se refiere, vuelvo a lo mismo, al caso de los creyentes, nos ve con amor, con un amor eterno, con un amor inconmensurable, reconciliados con Él a través de Jesucristo. Tal y como lo dice la palabra, Él nos ama porque hemos amado al Señor, porque hemos amado a Jesús. Entonces, ¿cómo nos ve? Como nos ha ordenado justamente que le llamemos Padre, nos ve como a hijos, con amor. De nada, de nada, de nada. Chio Cruz, mira, cuando entras al perfil, te vas a dar cuenta que hay un link. Cuando tú te metes a ese link, TikTok te pregunta que si quieres salir de TikTok o no sé qué, le pones que sí. Y te va a mandar a un link que tiene todas las redes sociales. En esas redes sociales que aparecen ahí, está un poquito más abajo una que dice Telegram. Tú le das clic ahí y te mete directamente. También ahí están otras opciones, aparece el PayPal, aparece gracias, Lo Checo, sí, aparece el PayPal, aparece también la cuenta bancaria en la que pueden ayudar al ¿cómo se llama? Al ministerio, aparece el canal de YouTube, aparece el otro canal de TikTok, el de reflexiones, aparecen ahí casi todas las redes sociales, si no me equivoco, a las que puedes entrar. Entonces, pues nada, ahí te lo anuncio para que lo puedas checar hoy. Y si de plano no lo encuentras y no te deja, me mandas mensaje, va, y yo ahí te ayudo a entrar, sin ningún problema. ¿Qué es esto de paneles? Aún no has creado ningún panel. Crea paneles nuevos cuando no estés emitiendo. ¿Qué es un panel? Efectos de sonido. Espera, ¿puedo hacer efectos de sonido? Un segundo. Es que me da cosa qué sonido va a sonar. Entonces permíteme. A ver. ¡Ah! Ya, entonces sí se puede tú. A ver. ¿Cómo sería este? Es que tiene ciertas herramientas que yo no conozco. Y yo no sabía que... ¡Ay! Se pueden dejar aquí, mire. ¿Lo ves? Oh. Es que
Es que aquí cuando en la parte de abajo aparecen algunas cositas que son herramientas para el creador y para el creador de contenido. Y aquí abajo ando lavando trastes y escuché soniditos y aparece algo que dice mejorar. Entonces yo le doy clic a mejorar y me aparecen varias opciones. Mejorar rostro, o sea, como que te dice aquí para poner efectos en la cara, efectos en general, stickers, parece ser que puedo poner ahí unos stickers. O, a ver, un segundo. Si por ejemplo, tema... Ajá. Oh, mira, mira. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Ay, se me desapareció tú. ¿Qué pasó? Tú se me desapareció. ¿Qué pasó? Creo que lo borré. Se quitó. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Mira, no sabía que podía. O sea, yo pensé que stickers eran caras y cosas así como. No sé, por ejemplo, esta o algo así. Pero no, o sea, también hay para escribir texto, tú. Es que no hay otra manera de que los pruebe tú. Solamente los puedo revisar aquí. Porque está la opción, bueno, sí, sí está la opción que dice directo de prueba o algo así, que directamente no se emite en directo. Pero creo que hay ciertas opciones que no me permite revisar durante ese lapso. Miren, por ejemplo, aquí buenos días. No lo puedo hacer más grande, ¿verdad? No, parece ser que no. Ese es el tamaño máximo que tiene. Buenos días. Y bueno, hay otras opciones ahí. Me va a servir un poquito, porque así voy a poder poner, por ejemplo, un bienvenidos en el momento en el que yo no esté o algo por el estilo, o un minuto o cosas así. Miren, me viene bien, me viene bien. Está de stickers, entonces me deja poner algunos, consigue el título de rosa. ¿Y esto qué? Sí, hay algunas opciones aquí que me aparecen que luego podría ocupar y sé que me van a servir. No sé, un buenas noches para antes de dormir o algo así. No sé, curioso. El caso es que aquí en el de mejorar también aparece música, efectos de voz. No va a meter en efectos de voz, o sea, son efectos de voz. No me van a poner la voz de ardilla o cosas así. Está efectos de sonido. Y ahí es donde me metí. Y en efectos de sonido aparecen que los aplausos, risa, júbilo, dice, no sé qué sea júbilo, triunfo. Aparece un y otras cositas por aquí, latidos. Sí, 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 es como del corazón. Eh, y otras cosas que seguramente me daría vergüenza usar porque se ven extrañas, como las de... En la serie siempre me da una cosa cuando ponen esas cosas, entonces imagínate acá. El de júbilo, no sé qué sea, a ver. Ok, ya entendí, ya entendí. Vale, vale. Entonces están esas opciones. Alguna posiblemente me sirva, alguna. Pero por el momento, no. Hay algunas que hasta me dan penita, tú. Eso de, wow. No sé, me dan cosas. Este, en Lord Farquaad, ajá. Entonces, no sé. Pero están curiosos. No había visto que estaban esas herramientas. Algo me servirá en su momento. El de fondos, ese sí ya lo he visto. Incluso la vez pasada estábamos aquí. De que si un día quiero poner que disque en la playa, pues así se puede.
y cositas así. Pero, pero no había visto las otras herramientas, hasta ahorita. Y lo de los paneles todavía no lo entiendo. No sé qué sea eso de los paneles. ¿Música? Ah, puedo poner música durante el directo. Sí lo alcanzan a escuchar, ¿verdad? Es como un fondito de música. Oh, miren. Eso son cosas nuevas, esas sí no me las sabía. Esas sí son cosas nuevas, esas yo no me las sabía, mira. Curioso, curioso. Va, va. Ah, incluso puedo escoger qué tan alto o qué tan bajito suena. Interesante, interesante. Pero bueno. Ahora sí, mis hermanos, está bien para la predica. Puede ser, puede ser. Ahora sí, mis hermanos. Siendo el caso, nada más discúlpenme ahí la sorpresita, pero es que les digo que como que no conozco todavía mucho las herramientas de aquí de TikTok y algo se me pasará de las cosas que todavía se pueden hacer. Pero bueno, yo me voy despidiendo, hermanos míos. Dios me les bendiga mucho. Lean la Biblia, amen a Cristo y bueno, ahora sí nos vamos despidiendo. Nos vemos primeramente Dios. Hoy a las 6 de la tarde, Dios mediante, no se me va a pasar como ayer, discúlpenme de verdad que no era mi intención, simplemente no esperaba estar tan cansado, pero bueno, ya saben, son cosas que pasan. Nada, me voy retirando, suena administración, sí un poquito. Pues bueno, me voy retirando hermanos, Dios me les bendiga mucho, lean la Biblia, pero léanla en serio, léanla, no desechen ninguna de las palabras que escuchan y nada, Dios me les bendiga mucho y hasta la próxima. Bye bye. Dios con ustedes. Hasta luego, Oscar. Un gusto verte por acá. Va pues. Dios me les bendiga. Bye bye. No se vayan. Va, tengo que ir a hacerme de comer. Cuídense. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Ahí está.